Ventana Pública, la radio social de México. ¿Qué tal? Mi nombre es Marlon Berlanga. Tengo el placer de invitarlos a todos ustedes a que nos escuchen en mi programa Mar Adentro, que se transmite por Ventana Pública todos los miércoles de 7 a 8 de la noche. Un programa que va más allá de los horizontes, más allá de la playa. Vamos mar adentro a las mejores emociones de todos nuestros invitados. Todos los comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y todas nuestros amigos de Mar Adentro. Hoy, después de algunos días de ausencia por los recientes acontecimientos en nuestro país, principalmente de los temblores del 7 y 19 de septiembre, regresamos a Mar Adentro para tratar de dialogar un rato con nuestros amigos de siempre, con Javier Torres Recendis, con Agustín Martínez, sobre esto que lleva a nuestro país, que lleva a nuestra gente a confrontarse con su realidad y a transformarla. Hoy tengo todo el día, toda la tarde, toda esta hora vamos a compartir con ustedes de fondo algunas de las canciones o de la música que nos acompañó como generación durante mediados, el segundo medio de los años 80, 85 en adelante, y que nos hizo ser parte de una generación, de una sociedad que se transformó, que cambió a partir de un sismo, que cambió a partir de experiencias comunitarias donde la sociedad, por necesidad y en ausencia de un Estado fuerte, de un Estado responsable, se organizó de tal manera que transformó la vida pública de México, la vida política de México, la vida económica de México y fundamentalmente la vida cultural de nuestro país. Javier, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Marlon, buenas noches a todo tu auditorio, pues aquí atendiendo la invitación y pues después de este largo periodo sin venir, sin estar aquí frente a los micrófonos, sobre todo por este evento que tuvimos, desafortunado evento, y que nos hizo mover nuestra agenda y de nuestros invitados, etcétera, ¿no? Teníamos programado hasta antes de este temblor un programa dedicado al temblor del 19 de septiembre del 85, ¿sí? Y bueno, pues tuvimos que postergarlo, pero aquí estamos ya de nuevo frente a los micrófonos. Gracias por la invitación. Agustín, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Qué nos cuentas? Pues buenas noches, gracias nuevamente por esta invitación y buenas noches a todos los escuchas, pues aquí a ver, platicar, recordar toda esta generación que nos tocó desde mediados nos tocó los 80s, el cambio, los 90s, entonces a ver cómo lo vamos recordando. Los que vivimos los 80s estamos o casi rozando los 50s o ya pasaditos de los años de vida de los 50 de nosotros. En los 80s, fundamentalmente en el 84 con la explosión de San Juanico, en el 85 con el temblor y posteriormente el movimiento estudiantil del CEU en el 86, 87 y la unificación de las izquierdas o de los partidos de la izquierda, primero que se convierte en PSUM, después el PSUM unido al PMT y otras organizaciones
políticas de izquierda se convierten en el PMS, y posterior a todo esto viene un movimiento, un cisma dentro del PRI gobierno, dentro del PRI histórico, dinosaurico, que genera un rompimiento y genera un Frente Democrático Nacional. En toda esta historia el país se transforma. La gente que en ese tiempo éramos jóvenes, nos decidimos a participar. Ahora éramos unos chamaquitos, nos decidimos a participar en nuestra ciudad, en una ciudad que al final de cuentas marca la pauta también para la transformación del país. Y una ciudad que harta de la Dirección Federal de Inteligencia, la DIP, ¿no? de la Policía de Inteligencia, los gobiernos autoritarios y represivos de los regentes, el último de Ramón Aguirre, si mal no recuerdo, el Negro Durazo, etcétera, etcétera. Una sociedad que se revela en el momento en que hay una explosión en San Juanico. Se van la gente a apoyar a todos los damnificados en San Juanico. Posteriormente, en el temblor, donde le rompemos el esquema al PRI, el gobierno de Miguel de la Madrid, incapaz de resolver los primeros problemas que surgieron del temblor, se vio revesado y de pronto, más que ejército en las calles, estaba la gente. Javier, ¿qué recuerdas? Así es, Marlon. Pues es muy interesante cómo se da este fenómeno de movilización social en el 85 y que es un parteaguas para la participación activa de la sociedad en los temas que a ella interesan y que a ella competen. ¿Sí? Es muy interesante también que este fenómeno se vuelve a repetir ahora durante este temblor, ¿no? Yo creo que todavía falta por estudiar por qué los mexicanos actuamos de esa forma. Incluso los mismos extranjeros, rescatistas extranjeros que han estado en otros eventos lo mencionan, ¿no? Y es parte de fenómenos que se tienen que estudiar a profundidad, pero que también nos llenan de orgullo, ¿no? Nos llenan de orgullo, pero también nos dejan planteadas ciertas dudas, en este caso, de hacia dónde va. En el 85, creo que principalmente los jóvenes, como esta ocasión los millennials, salimos a las calles, ¿sí? Sin que nadie nos convocara. Estábamos ahí ante la parálisis del gobierno de Miguel de la Madrid, ¿no? Eso creo que habría que dejarlo muy claro. La sociedad rebasa a el gobierno, sobre todo en la búsqueda, en tender la mano a la gente que estaba sufriendo una desgracia y sobre todo en la búsqueda de salvar vidas, ¿no? Yo creo que eso es de lo más rescatable de este fenómeno, pero también la organización que vino después en la sociedad. En lo personal, bueno, yo recuerdo que esa ocasión, después del temblor, acudí a trabajar como de costumbre y empecé a conocer los estragos que había causado el terremoto, sobre todo en el centro de la ciudad, y inmediatamente después de trabajar acudí, porque ya se estaba movilizando la gente desde esos primeras horas del temblor, ¿no? Y ahí estuvimos con ese afán de ayudar, de buscar sobrevivientes, de vernos reflejados nosotros en el ser, en la persona que estaba ahí entre estos escombros y que todavía tenía posibilidades con nuestra ayuda de seguir viviendo y de seguir adelante. Agustín, ¿tú cómo te acuerdas de esto? Eras más joven que nosotros.
Bueno, por Eres dos años. mozalbete. No, sí, yo recuerdo, a mí me tocó un tanto cerca lo de San Juanico. Yo vivía cerca más o menos, oí la explosión, todo, que fue en la mañanita en el 2014. Entonces, recuerdo que fui al lugar, después, vi, en la preparatoria 9, que en ese momento ya estábamos en la preparatoria 9, se hizo acopio de ropa, de cosas así, para apoyar, a la gente de San Juanico. Y en el 85 fue igual, o sea, recuerdo que la prepa también se hizo acopio en la prepa, de la prepa salimos a algunos contingentes para ir a apoyar, yo recuerdo haber ido a lo que fue el Hospital Juárez, con Pancho, con otros amigos, Con Carlos. entonces, sí, también ya estábamos en la prepa cuando se da eso, sí era... sí era importante, ¿no?, esa participación. Ahorita que comentabas un poco la cuestión de la parálisis del gobierno de Madrid, habría que mencionar un poco eso, ¿no?, que en el Distrito Federal no se tenía un gobierno propio, ¿no?, era una regencia, no era elección y todo eso. Entonces, pues sí, lo que se decidía el gobierno federal es lo que se hacía un tanto aquí, ¿no? El regente pues estaba muy supeditado, y la cuestión es que se vieron paralizados, bueno, superados en la situación de que no hizo gran cosa. Recuerdo que hubo una situación de que se le ofreció ayuda y la rechazó, ¿no? En los primeros momentos, Miguel de la Madrid dijo, no, nosotros tenemos, pero ayuda internacional. Entonces, esa situación me parece que es importante, el que no tuviéramos un gobierno propio, y que de alguna otra manera la ciudad tenía, los canales, el interés político de participación estaban cerrados, porque no se elegía aquí gobernador del DF y todo eso. Entonces ahí pudo tener un espacio para la participación, que existía el movimiento urbano popular, que existía, aunque era bajo y todo eso, pero existía, ¿no?, una cierta participación. Entonces eso pues llevó a rebasamiento rápido de las decisiones del gobierno federal, ¿no? Yo quiero participarles a nuestros amigos que nos escuchan que es necesaria esta reflexión de lo histórico, porque esto nos va a permitir en los últimos minutos de esta plática con ustedes, de poder cerrar este círculo donde pensamos en qué es la sociedad y cómo la sociedad se va organizando en sus diferentes formas, en sus momentos históricos, y cómo esos datos que ahorita estaba contando Agustín sirvieron para transformar a la sociedad, y que tendríamos que analizar los datos que ahora tenemos, ¿no?, para entender cómo nuestro país puede cambiar, cómo puede cambiar los políticos, cómo puede cambiar culturalmente, cómo puede cambiar hasta económicamente, ¿no? Yo, Javier, te pediría que si nos ayudas un poco a recordar, después del 88, algunas de las cosas que surgieron dentro de la sociedad civil que se empezó a organizar. Recuerdo con mucha nostalgia que fuimos a casa de tu papá, su papá de Javier Panadero. Por primera vez fuimos, le pedimos apoyo y le estábamos robando unos huevitos y unas bolsitas de azúcar, y su papá de Javier agarró y dijo, ¿cómo? ¿Qué, nada más eso? Y nos aventó unos costales de azúcar, creo que 2 costales de azúcar, para que podíamos llevar de apoyo. ¿Qué te acuerdas, Javier, de todo esto? Pues efectivamente ese momento en el cual nosotros como estudiantes ya traíamos el gusanito de organizarnos, de participar socialmente, y sobre todo creo que en la iniciativa de un servidor era tratar de vincular, no quedarnos nada más en el asunto teórico de ir a estudiar, de ir a adquirir conocimientos fríos, sino vincularnos con la sociedad. Yo recuerdo
que estaba en el 84 todavía vigente, la última etapa de la huelga de Pascual, por ejemplo, ¿no? Que nos tocó ahí muy cerca, en Prepa 9, ahí en Prepa 9 en Insurgentes. Y en el caso del temblor, pues también el derrumbe de las fábricas de San Antonio Abad y el surgimiento del sindicato de costureras 19 de septiembre, ¿sí? Que en algún momento esto desnudó, el temblor puso a flor de tierra el grado de explotación en que vivía este sector, y todos nos indignamos y nos volcamos en apoyo, pues no solo a los movimientos populares, de los que yo creo que Agustín como sociólogo nos puede hablar del movimiento urbano popular, sino también de ese sector que se estaba organizando y que se empezó a organizar para crear un sindicato y cambiar las condiciones de trabajo de ese sector específico, ¿no? De las costureras. Y sí, realizamos un festival con acopio, un centro de acopio, y nos vinculamos en esa lucha, como nos vincularíamos después en algunas otras luchas, ¿no? En el asunto del movimiento urbano popular, pues sí le cedería ahí la palabra a Agustín para que nos hablara un poco de cómo se va dando este fenómeno también. Bueno, no voy a decir mucho. No, la cuestión es que volvamos, o sea, una de las cosas que tiene la importancia de los movimientos sociales es abrir la agenda política, ¿no? O sea, hay temas que no se tocan o cosas así en términos, digamos, electorales, cuando hay procesos, entonces hay situaciones, necesidades y todo. Entonces, la cuestión de los movimientos urbanos populares era pedir agua, pedir una serie de cosas en colonias que se necesitaban y todo eso. Les comentaba de la Guerrero, ¿no? La Guerrero la colonia Guerrero tenía el problema de las rentas congeladas y había que protegerse porque llegaban a desalojarlos a algunos para vender los terrenos y volver ¿no? Entonces era un movimiento que estaba ahí pero muy localizado. Con el temblor del 85 este movimiento se hace más importante, se consiguen las casas caídas, vecindades y todo, se consigue que se construyan nuevas viviendas y todo eso, entonces se hace importante, se aglutinan varios de estos movimientos pues en lo que fue la asamblea de barrios, ¿no? La asamblea de barrios logra aglutinar una fuerza después del 85 importante, no solamente para pedir viviendas, sino para pedir una serie de servicios y todo eso, que volvemos, como en México, en el Distrito Federal, no se elegían gobernadores y todo eso estaba muy controlado desde el ámbito federal, ¿no? Entonces todo este movimiento existía, había una cierta política y todo eso. La parálisis del gobierno en el 85 y todo eso, ayuda a que eso se fortalezca. Y esto va a marcar la segunda parte de los años 80, ¿no? La cuestión de la movilización, la cuestión de la política, o sea, no solamente con el fortalecimiento de este movimiento urbano popular, sino también con el movimiento del CEU del 86, 87, la cuestión del que me mencionaba, el sindicato de costureras, la cuestión también de la ruptura que se da en el PRI por en estas dos opciones, un poco el mantenimiento y fortalecimiento de la tradición revolucionaria nacionalista y la entrada que ya se tenían desde el 82 con Miguel de la Madrid de toda la parte neoliberal, ¿no? Más volcada a una preocupación economicista, poco preocupada por lo popular y todo eso. Entonces toda esta parte de la segunda mitad de los 80 fue de alta movilización, ¿no?
el libro que escribió Monsiváis, Crónica de una sociedad que se organiza, lo que fue el Mundial de Fútbol, lo que fue el temblor de 85, lo que fue el movimiento estudiantil, todo eso, o sea, esta sociedad se movió mucho en términos culturales, políticos, económicos también, fue bastante importante, ¿no? Que a final de cuentas desde ahí se abrió la brecha para que a mediados de los 90 el Distrito Federal lograra tener un jefe elegido por los mismos ciudadanos, ¿no? Claro, Agustín, y ahí para quienes no conocen o no han leído de este asunto y que mencionas ahorita del Mundial de Fútbol en el 86, fue muy sintomático. Después de esta parálisis, de esta mala actuación del gobierno federal en el terremoto del 85, viene la inauguración como si no hubiera pasado nada, asemejando al 68 en los Juegos Olímpicos, pero oh sorpresa, ¿no? En el 86, en la inauguración del Mundial de Fútbol, Miguel de la Madrid se lleva una rechifla de época, ¿no? O sea, nunca antes se había tenido una respuesta de la gente en ese sentido hacia un presidente de la República, ¿no? Parte anecdótico, pero muy sintomático del malestar que estaba viviendo la sociedad y que algo se estaba fraguando también ahí. Se fraguan todas estas situaciones, yo creo que al lado también de algunos partidos que se vieron rebasados, no solamente el PRI, sino también los partidos de izquierda que a mi muy particular forma de pensar se encontraban estáticos y muy desunidos. Es decir, sí había ideas, sí había propuestas, sí había análisis de la estructura social del México, pero no había cercanía ni había una empatía de los partidos de izquierda con con la sociedad en general. Venían muchas de los líderes de los partidos de izquierda venían de la clandestinidad, habían estado encarcelados, habían sido perseguidos y estaba un poco tibia esta historia de ellos. También hacen otros personajes. Nacen personajes que son fundamentales posteriormente para la transformación del país. Hay personajes culturales, ¿no?, que nos revelan un país distinto, ¿no? Entre ellos está Carlos Monsiváis, por supuesto, la misma Elena Poniatowska, que son dos de los escritores más cercanos a la realidad social desde el 68 hasta posterior hasta este presente siglo, y que siempre han dado seguimiento a los proyectos. También hubo cantantes, hubo grupos musicales, estuvo grupos teatrales como Cleta, ¿no?, que es uno de los fundamentales. Está también la música juvenil que empieza a fortalecerse, y están personajes como Superbarrio, que representa toda esta parte simbólica de la lucha del pueblo, ¿no? Marcos Rascón primero, que se enmascara para representar esa lucha social, y en la cual abajo de esa máscara roja que decía Superbarrio nos encontrábamos la gente de la Ciudad de México, y empiezan a crecer otros líderes políticos. Yo recuerdo entre ellos fundamentalmente a René Bejarano, al profe René Bejarano, que en un trabajo popular de las colonias más populares de la Ciudad de México, como la Martín Carrera, ¿no?, como Tlatelolco, donde hubo otros compañeros, surgieron como líderes políticos que no habían tenido esa presencia. A mí me parece importante recordar todas estas circunstancias, y recordar también que en todo esto hay una actitud de rebeldía, y entonces en el 86-87 nace el movimiento del CEU. Así es, algo que nos tocó vivir
algo en lo que participamos decididamente, creo que nos marcó este movimiento y sus características esenciales de participación política, nos sirvió para avanzar, para dar pasos más allá en nuestra posición ante los fenómenos sociales. De un análisis que hacía Carpizo de la universidad, un documento, Fortaleza y Debilidad de la universidad, pues nace la propuesta de transformar la universidad, pero desde una visión con la que no estábamos de acuerdo, ¿no? Desde una visión, como dice Agustín, que venían ya prevaleciendo las políticas neoliberales. Y entonces levantamos la voz y se crea un movimiento después del 68, después de 1968 y 71, el movimiento estudiantil más grande, sin otro antecedente más que esos dos que menciono. Y viene todo un cambio social, un movimiento triunfante, hay que decirlo, ¿sí? Se logró parar el intento de elevar las cuotas en la universidad, ese intento de privatización de algunas áreas de la universidad, y se manifiesta también en la participación en la izquierda, y sobre todo en este gran conglomerado de organizaciones, partidos políticos que confluyen en el Frente Democrático y después en la creación del PRD. Sí, del CEU, efectivamente me parece, bueno, lo comentábamos hace rato, había cierto interés por la participación. Muchos de los que participaron en el CEU, pues habían grupos, ¿no? Había grupos, gente que venía del PRT, de algún otro partido, del PSUM, gente Punto Crítico, había gente que van a organizar, pero también mucho chavo que no pertenecíamos a grupos políticos más o menos amplios. Bueno, algunos en el ámbito local de sus escuelas o cosas así, podían tener alguna actividad y todo eso, pero sí se abre un poco, la participación fue importante, se vuelca a las calles, se toma, se llega al Zócalo, con entusiasmo, también muy plural el movimiento, o sea, había lo que llamaban los radicales, los totalmente ¿cómo se llama? Conservados, que no querían los moderados. Entonces hubo una pluralidad ahí que tuvieron su espacio, sus luchas, sus peleas internas, todo eso. Las asambleas, recuerdo que eran asambleas asombrosas, duraban, a mí me tocó quedarme alguna vez hasta las 4 de la madrugada en alguna asamblea que empezó al mediodía y todavía en la madrugada, pero es un aprendizaje político importante, ¿no? O sea, de todo eso. Y mucha de esta gente pues se fue después, o sea, efectivamente hubo un triunfo, me parece, pero quedaba todavía pendiente algo en la universidad, que era el Congreso, pero rebasó una serie de cuestiones nacionales, rebasó la formación del Frente, la elección disputada del 88, donde, bueno, participa Cuauhtémoc Cárdenas y Salinas, donde se cae el sistema, pero hasta ese momento el PRI no había tenido jamás una fuerza opositora que verdaderamente la haga. Bueno, en la elección de López Portillo fue el único candidato, ¿no? O sea, una democracia donde participa nada más un candidato, pues es chistoso. Pero en ese momento
la formación del frente, todo lo que vivieron el movimiento del CEU, o bueno, no todos, pero sí mucha gente se volcó hacia allá, ¿no? Entonces les tocó a otros la organización del Congreso Universitario y todo eso que tuvo sus altas y sus bajas, pero ya fue mucha gente del CEU, se volcaron a la formación. Y creo que ese es un buen tema para reflexionar también, ¿no? Hace rato se comentaba de que la izquierda, comentaba Marlon, no tenía un cierto arraigo popular, o sea, había habido una discusión ideológica importante en las izquierdas, la participación del radicalismo con la guerrilla en los años 70 y eso, pero sin grandes vínculos populares, o sea, en cambio el PRD, el Frente y el PRD nacen con esa vinculación, ¿no? La tema de reflexión sería qué pasa en ese transcurso de esos años, desde los 90 y todo, cómo se va despegando, porque actualmente nos encontramos que también los partidos políticos parecen mostrar nuevamente eso, ¿no? Un cierto desgaste, un cierto desvinculación de lo popular, una cierta incomprensión de lo que está pasando, ¿no? Con la gente, con estos chavos millennials que hasta ahorita pues habían recibido más bien críticas, ¿no? Así como que no sí, o como que están, o sea, una cierta incomprensión. Entonces me parece que es un buen tema de reflexión. ¿Qué pasa? ¿Por qué se llega a esa desvinculación, no? Fíjate que acabas de tocar, Agustín, un excelente tema que yo quería retomar porque es lo que nos puede dar pie a la última reflexión que vamos a hacer. En el 84, 85, 86 existen varios partidos políticos de izquierda, divididos, rotos, confrontados, ¿no? Dos fundamentales, o más bien creo que uno fundamental que nos llevó a reconocer la necesidad del trabajo territorial y el trabajo con la gente fue el Partido Mexicano de los Trabajadores, encabezado por el ingeniero Alberto Castillo. Creo que él demostró en poco tiempo de la construcción del Partido Mexicano de los Trabajadores esa cercanía con problemas cercanos a la gente, popular, problemas de la gente, no ideológicamente solamente, sino había que caminar con la gente, había que solucionar los problemas de la gente, había que luchar por vivienda, había que luchar por el agua, había que luchar por la luz, había que luchar por todas las necesidades básicas de la gente, y el PMT fue un punto de lanza, una punta de lanza fundamental para esa cercanía de los partidos políticos con la sociedad. Se unifica el Partido Comunista y otras organizaciones sociales en el PSUM, y años después el PSUM y el PMT fundamentalmente se convierten a lo que algunos decían el partidote, el Partido Mexicano Socialista, que por primera vez lleva a un candidato a la presidencia de la República muy consolidado dentro de la sociedad, que es don Alberto Castillo, y que empieza a andar en el machete por todo el país a encontrarse con la gente. Un candidato de izquierda, ya no oculto, ya no clandestino, ya no perseguido, sino confrontando directamente a lo que va a ser la consolidación de lo que posteriormente conoceríamos muy ampliamente como el neoliberalismo en México. En ese proceso aparece la ruptura del PRI, de los viejos priistas o de los que tenían como objetivo el nacionalismo revolucionario, característico desde la Revolución Mexicana hasta los 80s, que encabezaban muchos líderes priistas, entre ellos dos fundamentales, o entre varios fundamentales, pero fundamentalmente dos, que es Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo del Tata Cárdenas, y un pensador fundamental en la democracia de México, que es Porfirio Muñoz Ledo. Su rompimiento, no reconocer las formas arcaicas del PRI, los lleva a construir una corriente democrática, la cual después se acerca
y se cohesiona con los partidos de izquierda y forman un Frente Democrático Nacional que lleva a Cuauhtémoc Cárdenas a verdaderamente quererle arrebatar el poder al PRI y por la falta de experiencia electoral y elementos en nuestras leyes, sucede el fraude del 88 y con el fraude del 88 cambian las leyes electorales en México, nace el Instituto Federal Electoral y las elecciones en México se abren los partidos de oposición y nace el Partido de la Revolución Democrática convocado por Cuauhtémoc Cárdenas. Hay rompimiento del Frente Democrático, algunos partidos como el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, el PPS, ya no se suman y empieza la competencia con las nuevas reglas electorales, en las cuales el Partido de la Revolución Democrática logra con los años obtener triunfos importantes. Primero el PAN tiene un triunfo importante en el norte, después el Partido de la Revolución Democrática logra romper el esquema y ganar el Distrito Federal. Y cambian muchas cosas, ¿no? Y el Partido de la Revolución Democrática... En la primera elección que se hace. En la primera elección. Que se hace exactamente. Y cambia toda nuestra visión política del país, ¿no, Javier? Así es, así es. Yo no quisiera dejar pasar este asunto. Yo creo que hoy nos pueden ver aquí a nosotros 3 personas que nos conocemos desde hace mucho, medio serios, muy serios, aquí tratando de encontrarle el hilo conductor, de analizar que esta realidad, pero en su momento es muy importante la esencia del movimiento estudiantil, que fue un movimiento muy alegre, un movimiento irreverente, ¿sí? Hoy Marlon nos ha traído algo de música. Musicalmente esto me remite a esos momentos, ¿no? La creatividad musical, el surgimiento de propuestas musicales inéditas hasta entonces, ¿sí? Antes del 85 ya se venían dando cuestiones muy interesantes como Rodrigo González, un trovador con su guitarra de palo y con un humor muy singular, ¿no? Y todo estos grupos que surgieron en ese entonces, estos grupos de rock muy apegados a la tradición musical mexicana, ¿no? Tenemos a Botellita de Jerez, La Maldita Vecindad, que venían reivindicando nuestras raíces musicales, ¿no? Nuestros héroes no tan lejanos, inmediatos, Chava Flores, Tintán, etcétera, ¿no? Y nosotros pertenecíamos a esa generación y éramos alegres. Ahora ya nos verán un poco aquí medio agüitados por la realidad, esperanzados también por esta movilización que hubo en este fenómeno que vivimos hace poco, esperanzados también, pero con algunas dudas, en mi caso, hacia dónde van ahora estos jóvenes. Nosotros planteamos esa generación planteó una ruta, no dejamos de luchar, bien o mal hemos seguido jalando estas riendas de la historia que nos tocó vivir y esperamos que ahora estas generaciones pues retomen ese empuje, que nos hagan a un lado, ¿no? Que nos digan, ya viejitos, háganse a un lado, y nosotros estamos proponiendo esto. El cuestionamiento a los partidos políticos es muy importante y yo creo que es necesario, ¿no? Es necesario repensar nuestro país a través de la sociedad. Nuevos elementos, ¿no, Agustín? O sea, nosotros, no quería que se me pasara a recordar que en esas fechas donde nosotros empezamos a tomar conciencia de la realidad nacional, nació un periódico fundamental para la transformación del país, que fue La Jornada, ¿no? Encabezada por Carlos Payán. Y ese tabloide generó conciencia, generó diálogo, generó discusiones. Ahora ya no existe La Jornada como tal,
en esa misma responsabilidad social que tuve en su momento. Tenemos muchos más medios, tenemos esta radio pública, Ventana Pública, que durante varios días mis compañeros encabezados por Miriam Cruz dialogaron, hablaron, analizaron, reflexionaron sobre lo que estaba sucediendo en nuestra ciudad, y las redes sociales, Twitter, Facebook, ahí donde los milenios tienen una relación directa con la realidad, pero además tuvieron sus manos llenas de ladrillos, de cemento, picaron piedras y convivieron con todo el mundo que se extrañaba de verlos ahí, como si fueran algo raro y que no existían en nuestra sociedad antes de este temblor del 19. Agus. Bueno, no se me da, hay que bueno, volvemos a la cuestión del 85, después del temblor. O sea, hubo una sociedad que se organizó, solidaridad y todo eso, pero también hubieron una serie de acontecimientos que fueron viniendo después, ¿no? Y que fueron sumándose, que hicieron que la participación también modificara y todo, y que dejó su huella la participación de esta parte popular organizada y todo eso. El movimiento del CEU ya lo dijimos, la cuestión de el Mundial de Fútbol del 86, las cuestiones de los sindicatos y todo eso. Entonces, la cuestión electoral, que fue importante en el 88, ¿no? Tres años después, aquí vamos a tener una cuestión importante electoral que va a ser el próximo año, que es una de las elecciones que se marcan como difíciles, y ahí se va a poner un poco, yo creo que a prueba un poco qué tanto se puede movilizar eso, qué tanto se puede consolidar algunas fuerzas y todo. Ahorita, digamos, el entusiasmo, la participación, la creencia en la unión está, ¿no? Está aquí, pero no hay, digamos, un hilo que aglutine y que diga, vamos a seguir este camino. Ahorita puede ser la participación en la cuestión del control de los recursos o supervisión de los recursos, cómo se van a estar monitoreando qué va a pasar con eso, ¿no? Que se están organizando gente, se están viendo para ver cómo va a estar el apoyo y todo eso, pero vamos a esperar a lo que pase el año que viene, que se antoja complicado, ¿no? En términos electorales para los partidos, y a ver qué respuesta tengan y a ver si esto les hace eco a los partidos, ¿no? Claro que sí. Sí, y es importante, hablabas tú de La Jornada, ¿no? Es un periódico que marcó toda una época y sobre todo dio voz a los que en su momento no tenían voz, desde el movimiento del CEU, antes con la huelga de mineros en Hidalgo, y toda esta serie de el movimiento urbano popular, etcétera, tenían una tribuna para expresarse. Hoy las nuevas generaciones tienen las redes sociales, ¿no? Tienen estas herramientas de comunicación muy efectivas, pero que también tienen sus aristas, ¿no? También tienen sus debilidades. A veces las notas falsas, el alarmismo, el que de repente nos vamos con un comentario que no está comprobado, ¿no? Alguna acusación, etcétera, ¿no? Pero definitivamente es una herramienta fundamental para que las nuevas generaciones se comuniquen, para que den a conocer una nueva realidad, y a lo mejor también para que propongan nuevos caminos que pueda andar esta sociedad. Yo dejaría por último mi reflexión en torno a la realidad social a la que enfrentamos los ciudadanos y la que los partidos políticos están temiendo. No los veo a los partidos políticos, a ningún partido político, con la certeza de que tienen un electorado. La realidad social a la que enfrentamos, el acto o la exigencia de la sociedad los llevó a tomar una decisión.
la de solicitar al IFE que parte de sus recursos financieros, de sus recursos para el proceso electoral del año que entra, les fuera retirado. Creo que hay mucha hipocresía dentro de los partidos, yo creo que es necesario decirlo. No es una cuestión de generosidad de los partidos, yo creo que es un recurso electoral más de ellos, más que del sincero reconocimiento de que la democracia no debería ser tan cara para los mexicanos y que maneja cada quien agua a su molino en algunos aspectos. Creo que la sociedad no puede sentirse agradecido por la solicitud del PRI para que le regale, para entregar el 100% de sus recursos, porque si somos sinceros, el PRI no solamente funciona con el financiamiento público, ¿no? El legal, ¿no? También maneja el financiamiento público y legal de sus gobiernos estatales, municipales, delegacionales, el financiamiento público particular que nunca se contabiliza o que no se tiene certeza de dónde vienen esos recursos. O sea, no podemos como sociedad aplaudir estos actos de ninguno de los partidos políticos. Puse ejemplo al PRI, pero ninguno de los partidos políticos le hace un favor a la sociedad cediendo estos recursos electorales hacia la población. Sí se van a enfrentar, pero el problema es ese, Javier, Agustín, la duda, ¿cómo vamos a actuar como sociedad frente a los partidos políticos el año que entra y cómo vamos a votar? A mí, en lo personal, yo les dejo esta reflexión antes de que ustedes empiecen con su última reflexión, es que aún falta mucho, que puede haber muchas sorpresas, que ni el PRI se puede dar por derrotado completamente, ni Morena puede pensar que puede ganar fácilmente la ciudad y el país porque tiene un candidato más o menos consolidado desde hace algún tiempo, ni el Frente de Ciudadano encabezados por partidos políticos que representan Movimiento Ciudadano, el PRD y el PAN, consolidan ya un electorado que aplaude sus formas de hacer política. No sé, yo creo que falta tiempo y creo que les falta ideas a los partidos políticos y creo también que a la sociedad le hace falta decir algo más de lo que ya dijo con sus manos, con su solidaridad, con su acompañamiento a estos sucesos en nuestra patria. Agustín. Bueno, terminar con esta situación de la democracia y lo que se viene, quisiera recordar un poco la cuestión de lo que decía Lincoln, o sea, de la democracia, ¿no? Es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, ¿no? Actualmente la democracia en México parece que lo único que tiene es la situación de por el pueblo, o sea, situaciones electoral, de voto y todo eso, pero no es tanto para ellos, ¿no? Ni es del pueblo. Entonces, estas dos partes tiene que ver con este apoyo popular, esta situación de reconocer desde la base que los representantes son sus representantes, que se sienten representados, que tienen, y que la democracia es suya y que les beneficia, ¿no? O sea, insisto, parece que nada más actualmente funciona el por, la parte técnica del electoral, parece que nada, y se han olvidado de las otras dos partes, ¿no? Y eso, a la larga, pues también les va a pesar, yo creo, si no se atienden esas dos situaciones, de que una democracia también tiene que dejar beneficios, para los que se sienten parte de ella, ¿no? Si no, pues no la van a apoyar. Javier. Así es. A mí me pega mucho una imagen de tres políticos que han sido denostados ahora en por esta sociedad, por este fenómeno de movilización que hay. Uno, Osorio Chong, en su aparición ahí en los terrenos del terremoto, del temblor. El otro, el delegado de Xochimilco, que fue literalmente corrido a patadas, ¿sí?, por una sociedad que expresa su enojo, y el gobernador de Morelos, ¿no? Entonces, estamos viendo también algo
quizá un poco similar a lo que pasó allá en el Estadio Azteca en el lejano 86, esta sociedad que expresa el enojo sin miedo y de esta forma. ¿Hacia dónde va? No lo sé. Yo espero que adquiera formas, este enojo adquiera forma de propuestas imaginativas, viables sobre todo, ¿no? Que no nos vayamos por los caminos fáciles donde nos salga peor el caldo que las albóndigas, ¿no? Más caro el caldo que las albóndigas, como diría mi abuelita. Para terminar, yo quiero dedicar este programa y un poco, tal vez este tono un poco más solemne que el que comúnmente manejamos aquí, el mar adentro, en el cual festejamos la vida, es que ustedes disculpen como escuchas este tono, porque sí es un tono de reflexión, sí es un tono que nos debe llevar ni exaltar algo que no tenemos certeza hacia dónde va, ni tampoco denostar todo lo que ha sucedido en estos momentos. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Falta mucho, falta la participación de la sociedad, pero sí tenemos que reconocer que tuvimos muertos, tenemos que reconocer que hay gente lastimada en su patrimonio, en su vida cotidiana, en su moral, en su trabajo, en su economía, y que están aún sufriendo, y que tenemos que dedicarles este programa y muchos de nuestros actos cotidianos para ayudarlos a mejorar sus condiciones. No nos olvidemos, una desgracia como la que hemos vivido no se soluciona en un mes ni se soluciona en 15 días para esta gente. Quiero mandar un fuerte abrazo a mis amigos y amigas en Ixtaltepec, Oaxaca, y a todos los compañeros y compañeras de vida que están sufriendo actualmente un tipo de dolor por lo perdido. Les mandamos un abrazo solidario a los compañeros que perdieron su casa, a las señoras que perdieron a sus hijos, a todos los que en este momento están llevando solidaridad a las diferentes personas que necesitan su apoyo. Un abrazo, nuestra solidaridad, y siempre pensando que Mar Adentro también es un espacio de reflexión y en el cual esperamos encontrarnos con todos ustedes. Agustín, muchas gracias. Gracias a ti, Marlon. Saludos a todos. Javiero. Marlon, no quisiera despedirme sin antes mencionar, viene en una gira musical un músico chileno, Chinoy. El próximo 19 de octubre estará en el Alicia, y bueno, le estamos haciendo la invitación para que en esta gira por México nos acompañe aquí en una entrevista en Mar Adentro. Ojalá lo podamos tener por aquí, y bueno, que acudan este 19. Es una propuesta musical muy interesante, y agradeciéndote a ti la invitación. Pues compañeros, amigos, amigas, les deseamos muy buenas noches, les agradecemos su atenta escucha y les deseamos, como siempre, que sus sueños los lleven mar adentro. Hasta pronto. Todos los comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. ¿Qué tal? Mi nombre es Marlon Berlanga. Tengo el placer de invitarlos a todos ustedes a que nos escuchen en mi programa Mar Adentro, que se transmite por Ventana Pública todos los miércoles de 7 a 8 de la noche. Un programa que va más allá de los horizontes, más allá de la playa. Vamos mar adentro a las mejores emociones de todos nuestros invitados.